hablar de vascularización y áreas del encéfalo. Por obviedad, tenemos que saber qué parte está vascularizada por qué arteria, por el hecho del territorio que está tomado la tomografía. Este es el famoso polígono de Willis. A algunos les tocó, si recuerdan, un caso clínico en el cual les decía que había afectación de la comunicante anterior, ¿no? Entonces, todo comienza porque son en realidad cuatro arterias las que irrigan, de cierta forma, o las que dan sangre a todo el encéfalo, ¿no? Obviamente las arterias vertebrales, ramas de la subclave, que forman el tronco basilar y de este basilar cerebral posterior. Y de esta, cada uno su comunicante posterior. Hasta ahí es como una parte. La otra parte viene obviamente de la cerebral media que es parte de la terminal de la carótida interna. Entonces da la cerebral media y de esta salen las comunicantes, perdón, las cerebrales anteriores y la que lo une entre ellas es la comunicante anterior. ¿Qué es lo importante del polígono de Willis? Que miren que por el grado de irrigación, de trombosar acá, acá, acá o acá, o sea, en sus inicios, por obviedad, mantiene la irrigación. No al 100%, pero se mantiene porque hay una conexión muy interesante y grande. Muy diferente que sean las grandes ramas, por ejemplo, las cerebrales posteriores o la carótida interna o la cerebral media, las que se puedan obstruir, porque ahí obviamente sí va a haber una repercusión grande, ¿no? Otra cosa importante es lo que les decía el otro día en un caso clínico, que es la comunicante anterior, que es la arteria más relacionada con lo que vienen a ser aneurismas cerebrales. En todo el mundo está descrito que la comunicante anterior o una lesión de esta es justamente lo que denota justo este hecho de tener un aneurisma. Acá tenemos una imagen, gráfico, si un esquema, donde podemos denotar esto, ¿no? La cerebral. Es así que miren, que obviamente que la cerebral anterior toma la parte del lóbulo frontal o la irriga, ¿no? La cerebral media obviamente toma la parte del lóbulo temporal, parietal y occipital, pero en una, por decirlo así, una mitad. Y una mitad o la mitad interna la toma la cerebral posterior. Y estas otras partes que vienen a ser, si se acuerdan, los ganglios de la base, que vienen a ser irrigadas por todos dan un ramito así. Pero en lo que se refiere, si se acuerdan, las áreas de Broca, que lo vamos a ver a continuación, esto tiene repercusión. ¿Por qué? Porque tanto sensibilidad como motricidad van a ser afectados de acuerdo al grado de afectación de los distintos lóbulos. Entonces acá está justo esto de los áreas. Tienen que saberlo si de memoria nadie ni el neurólogo lo va a saber, pero las áreas importantes tienen que saber. Por ejemplo, ¿cuáles serán las áreas más importantes? Obviamente en la parte visual, óptica si quieren, las áreas 17, 18 y 19, ¿no? Toda la cerebral, porque cualquier daño en esta, obviamente, o que haya un daño en la conexión, ya no va a poder ver ese paciente, ¿no? Va a tener alteraciones en su visualización. Se acuerdan el área de Wernicke, área 41, 42, 22, esta área, dependiente de estas áreas, toma en cuenta la parte de la audición y también con el vocablo, o sea, no escucharía y al mismo tiempo no entendería tampoco. Después de eso, ¿qué otra área es importante? El famoso 312, ¿se acuerdan? El área sensitiva. Y después estará el área motora, ¿no? El área 4, parietal temporal que toma. Pero también está el área 6, que es la premotora, y el área 8, que es justamente también motora, pero de la parte de los ojos. Entonces, estas tres áreas son importantes. Pero aún esas otras áreas sí serán importantes con menor sutileza, por decirlo así, no son tan llamativos su clínica, pero esta de aquí sí. Se marcado justamente la 10 y la 11. Y se ve 10, 11, 12, ¿no? ¿Por qué son importantes? Toda vez que ustedes encuentren un paciente que haya sufrido un trauma frontal o haya sufrido un latigazo cervical y haya golpeado la parte frontal, sea por golpe o por contragolpe, acuérdense que ese paciente lo que va a tener es una lesión de las áreas 10, 11 y 12. ¿Qué tiene que ver esas áreas o con quién tienen que ver? Esas áreas, doctores, tienen que ver con la famosa área, son áreas del relacionamiento, ¿ya? ¿Qué significará áreas del relacionamiento? Hace referencia a que ese paciente en particular no va a poder relacionarse con nadie. ¿Qué significa? Que no va a poder, digámoslo así,
estar conversando, teniendo un razonamiento normal con ninguno de nosotros. Y les apuesto que han visto a sus pacientes y muchos de ellos habrán muerto. No les digo que se hayan equivocado, sino que no han diagnosticado en su momento. Son las famosas contusiones frontales o también hematomas epidurales frontales. Y han debido tener de esos pacientes, las más de las veces, pacientes alcoholizados, han tenido choques frontales en motocicleta, en auto, vienen. Y al principio, como dicen vulgarmente, literalmente, el paciente es un paciente alcohólico, digamos, interesante, chévere, como dicen ustedes, que está hablando TED, se deja suturar, se deja hacer todo. Pero de repente empieza a enojarse, agresivo, empieza a querer pegarte y demás. Y lo que hacemos, todos se enojan con el pobre paciente y la amarran o le, o le ponen a un sedante para que se duerma, ¿entienden? O, o de última lo botan al pobre paciente de la emergencia y el paciente pues fallece. Y eso también entra de la mano famoso, de la famosa frase de la TLS y del Matos que dice, ¿no? Paciente con hematoma epidural es aquel que entra caminando y a los pocos minutos, cuando no te das cuenta, se muere. Entonces, como podrán ver, doctores, es muy importante esta área. Todo paciente que disminuye el Glasgow, es importante, sí. ¿Por qué está disminuyendo? Estaba con 15, ahora está con 10, ahora está con 8, con 6, con 4 y se muere. Pero tal otro lado, también es importante que el paciente que sea neurocrítico, o sea, que sabes que se ha golpeado la parte del encéfalo y que viene tranquilo, está totalmente tranquilo, no te está molestando apenas si te habla, está muy tranquilo, y a los minutos empieza a enojarse de todo y de nada, y por poco te quiere pegar. Entonces, sospeche. Varias veces me ha llevado a ese tenor de pedir tomografía, y me ha llevado a la sorpresa de lo que les digo, hematoma epidural. Entonces, no es tan raro. Y después se complica, ¿no? Después uno cree que se ha equivocado, que tenía fractura en algún otro lado más, no ha debido revisarlo bien. Y no era eso, tan solo ha tenido contusión frontal, se empezó a agitar, agitar, agitar hasta el grado de que ya ha empezado a convulsionar y se ha broncoaspirado y ya no lo has podido sacar y se muere. Todos los días pasa, no solo en Bolivia, en todo el mundo, ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque olvidamos la gran característica, la gran importancia que es que cualquiera de estas áreas que se vea comprometida por un hematoma, va a generar focos convulsivos, sí o sí va a convulsionar. Ahora vamos a ver la parte que les decía de indicaciones. Vamos a cambiar. Bien, bueno, ahora sí vamos a ver esta parte que les decía del manejo neuro. Si bien ya han aprendido conmigo esto de dar indicaciones, digo, 4 por minuto y demás, ya lo he visto, ustedes me se han dado cuenta, ya lo hacen muy bien, los felicito. Más del 95% de ustedes tienen muy buenas notas. Y el resto no están apasados, pero sí tienen notas regulares. Pero bueno, ¿qué es lo bueno que he visto que todos han ganado? Es que ya son gente que analiza, médicos que analizan, que dan indicaciones. Eso está muy bien. Ahora, ¿cómo ponemos las indicaciones? ¿No? ¿Se acuerdan? Hay un formato, medidas generales. Todo paciente neurocrítico, obviamente va a estar en EPO y con sonda nasogástrica, todo neurocrítico. Ustedes me dirán, pero un tequeado, un trauma facial, no puedo poner sonda naso. Ah, entonces sí, obviamente no puedo, pero pondré sonda orogástrica, cambiaría un poco. Lo otro, famoso CSB, CGE, que todos los bolivianos les encanta poner así, ¿no? Control de signos vitales, control general por enfermería, enoja crítica. Está bien, está perfecto. ¿Pero qué? ¿Qué signos vitales? Siempre anoten que, por orden de importancia, hasta para una auditoría, es muy importante esto. ¿Cuál es el más importante? ¿Recuerdan? Frecuencia respiratoria. Después me pondrán presión arterial,
Tienen PAM, veo frecuencias cardíaca, pulso, saturación, ¿me entienden? Pero a mí, inclusive, lo único que me interesa que me digan, en cualquier crítico, es frecuencia respiratoria. Si acaso la PAM. Reposo absoluto, permanencia en tabla espinal hasta dar con el diagnóstico, ¿no? Esto de acá ha cambiado. Si recuerdan, ustedes se han leído la TLS en 2018, la última edición, indica, y es algo muy cierto, es el mato que indicaba hace 2 ediciones atrás, que la tabla espinal no es agua bendita, como les digo a ustedes, o sea, no es que tengo que poner a todos los pacientes en tabla espinal. Sí, al inicio, no lo niego, pero ese paciente no debería de estar. Denme un segundo, por favor. Ya. Es decir, entonces, esto de la tabla espinal es bueno, pero también tiene sus complicaciones. Está descrito en la literatura y también por experiencia propia les digo que tienes que descartar el trauma raquimedular o trauma raquídeo máximo en 4 horas. Ningún paciente debería estar en tabla espinal más de 4 horas si es que no tiene trauma. ¿Tiene? Obviamente, si tiene trauma raquídeo o trauma raquimedular, ¿qué es la diferencia? Trauma raquídeo es una fractura ósea, pero no tiene repercusión neurológica, y raquimedular que sí tiene repercusión neurológica, ¿no? Perdió la sensibilidad o la motricidad. Entonces, cualquiera de los dos, pero que ya esté diagnosticado, sí amerita. ¿Qué es lo que hacemos para que no genere complicaciones como ser las famosas úlceras por decúbito o úlceras por presión? Ya cuando está diagnosticado, tratamos de poner una frazada intermedia, ¿no? Para que no genere tanta presión a la espalda, glúteos, sacro, codos, manos, pies del paciente. Entonces, sí nos puede complicar, no crean de que por una úlcera nadie se mueren por shock séptico apocodérmico. Muchos pacientes ha pasado eso. Y nadie se da cuenta, ¿por qué? Porque los dejan en la tabla, días, días y días, solo van, les revisan por superficialmente y ya. Entonces sí está descrito como protocolo 4 horas, no más. No puedo tardar más de 4 horas para dar diagnóstico. Bien. Obviamente, ¿cómo se da el diagnóstico? Es radiografía. Y después tomar. ¿Ya? Después, el aseo bucal con clorexidina. Miren que esto ya lo hacían los terapistas desde hace años. Nosotros, digamos, los de emergencias recién lo estamos haciendo, pero es muy importante. ¿Ya? Esto del aseo bucal con clorexidina es muy importante porque acuérdense que cualquier poco infeccioso que sea no percatado, literalmente va a generarte peores complicaciones. Esto del vendaje estricto de extremidades inferiores, miren que es bien controversial. Miren, justo ahorita estoy saliendo de la guardia. La fisiología me obliga a vendar algo. Pero si sirve, me preguntan, no sirve para nada. ¿Por qué? Por obviedad. El vendaje compresivo, dense cuenta, estoy vendando, te estoy comprimiendo, y si yo soy anciano o tengo insuficiencia venosa periférica y creen que con eso me solucionan, no. Más bien me estás complicando más porque estás obstruyendo todo. Entonces vean la importancia que tiene. No había sido tan fácil. ¿Qué sería ideal? Lo que yo hago, digamos, en la parte pública, cuando es muy necesario, es hago vendar, desvendar, vendar, desvendar cada 2 a 3 horas. Eso sí puede ser. Pero vendar todo el tiempo no sirve de nada. Ahora, ¿qué hacen en el extranjero? Ustedes me dirán, o aquí mismo en Bolivia, pero en clínicas grandes y demás, ponen, no sé si han visto esos famosos, unas botas grandes, que son desde el muslo hasta el pie, justamente, y masajean. Eso sí es bueno. ¿Para qué? Para prevenir lo que es la trombosis venosa periférica que nos va a llegar a generar un tromboembolismo pulmonar. Así es bueno. Control neurológico. Es muy importante el control neurológico. Siempre que ustedes duden de ectotrauma raquimedular, mínimo debería ser esto cada 10 minutos. O sea, digamos, lo ideal es cada 3 a 4 minutos, pero por lo menos cada 10.
para tener un respaldo. ¿Cuánto está cambiando? El daño está aumentando. Digamos, sentía yo hasta los pezones, que sería más o menos T4, pero ahora ya solo siento hasta el ombligo, o mejor dicho, solo siento hasta los hombros, entonces ya estaría en C3, C4, tal vez C5. Entonces, dése cuenta de que cambiaría. Está haciendo un recorrido progresivo mi parálisis, ¿no? Mi afectación neurológica. O las pupilas, igual el medirlas, que estaban isocóricas al inicio y ahora están anisocóricas. ¿Entienden? Entonces, todas esas cosas que se pueden medir, que se pueden notar, tiene que ser su control neurológico cada día. Después, las medidas de control de la temperatura. Y esto quiero que les quede claro. Cuando hablamos de neurocrítico, se altera, pero súper rápido, de manera muy violenta y hay pocas formas de poder eh, mantenerlo, si quieren, equilibrado, tanto la temperatura como el azúcar. ¿Ya? Pues, muy difícil, no es crean que es fácil. La parte ventilatoria o respiratoria, todo paciente con TEC leve inclusive, yo les pongo oxígeno. Y ustedes me dirán, pero satura 98, aunque sature 100, es una medida para el edema cerebral. Una medida antiedema es darle oxígeno por puntas nasales entre 1 a 2 litros por minuto, siempre. Pero si tú ves que está bajando demasiado, ya le puedes subir, puedes poner mascarillas, todo lo que hemos aprendido, ¿no? En base al PO2. No olviden que de igual manera tienes que poner esto en tus indicaciones. Si tú sabes que ese paciente se va a volver más complicado y que hay que intubarlo, alistar equipo de intubación orotraqueal. El no ponerlo es realmente negligencia médica. Imagínate que yo he puesto solo oxígeno por puntas nasales. Me voy, entra la guardia uno de ustedes, pasan ni 10 minutos de su guardia, desde que han entrado a la guardia y ya se para el paciente. Y les demandan, obviamente, al que le va a llegar con más fuerza es al que lo ha dejado al paciente. ¿Por qué? Porque él no se ha dado cuenta que el paciente ameritaba. De igual manera, si lo intubaran, tienes que decir por qué lo has intubado, por un Glasgow o por una escala de Ford menor o igual a. Y les repito algo que les decía en el módulo 1. Ahora sí necesito que se aprendan de memoria el Glasgow y la escala de Ford también. Soluciones, siempre divídanlo por vías. Yo pongo así vía uno, vía 2 como su título. Cosa de que le digas a la licenciada cuál es tu vía uno para ti. Generalmente la vía uno es aquella vía la que entra más rápido el goteo. Entonces, por ejemplo, digamos, vía uno lado izquierdo, solución de gelatato chorro, luego por ahí también se acuerdan, ley de Poiseuille, que está en su tema de shock de la TLS, tiene que ser un catéter pequeño, si quieren, pero grueso, ¿no? Entonces, por ahí vas a pasar los concentrados, luego que estén transfundiendo como algunos que transfunden por la vía central, todo se puede hacer, pero no sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vía central es tan delgadita que los glóbulos rojos cuando se van golpeando con las paredes, es obvio que van a morir la mayoría. Entonces, ¿se acuerdan? Solo piden 120 días, pero como siempre les digo, no todos han nacido el mismo día, así que pueden haber muchos glóbulos rojos que están a punto de morir y terminan muriéndose. Y después la vía 2. La vía 2, aquí les he puesto, puede ser la venotomía o la vía central. ¿Ya? Haciendo referencia a que va a entrar por ahí justamente otro tipo de drogas que sería, ¿no? Ya. Entonces, la vía 2 puede ser una venotomía o la vía central. No es para cosas a chorro, pero sí es importante porque miren que entra la samina. Miren cómo se anota la samina. Noradrenalina a 0,1 gamma para 24. ¿Cómo se prepara? Entre paréntesis, preparar 250 cc de dextrosa al 5% más dos ampollas de noradrenalina de 4 miligramos, pasar a 26 horas, que es igual a 7 gotas minuto, que es igual a 21 microgotas minuto. Fácil. De esa manera nadie se va a equivocar, todo va a entrar de manera correcta. Y obviamente, miren que se los puse en rojo porque yo no pongo, saben que yo no soy fisiológico, pero se los puse en rojo. Yo pongo ringelactato en realidad. Tienes que poner ahora indicaciones también para
una vía alterna para poder poner o aplicar electrolitos y demás, ¿no? También tienes que poner algo para cargas y obviamente el cierto neurocrítico va a estar alterado su azúcar. Cuando se pone hipoglicemia, sale en paralelo dextrosa y glicemia menor. Medicamentos. Comenzamos con los medicamentos. No vamos a llenarle de antibióticos al neurocrítico porque no lo amerita, pero siempre va a tener cortadas, lesiones, cuero cabelludo, manos, pies y demás. Entonces, ceftriaxona es una cefalosporina de tercera que va muy bien, ¿ya? No olviden que la ceftriaxona, si bien no penetra al 100% la barrera hematoencefálica, en realidad no pasan del 20%, pero es bueno. Tampoco le voy a dar cloranfenicol, ¿no? Que pasa el 100%. Entonces, está dentro de las recomendadas ceftriaxona. Metronidazol, siempre que veas neumoencéfalo, ¿recuerdan que es neumoencéfalo? Aire dentro del cráneo. Entonces hay una apertura, ya pide una ruptura en las dos tablas, de los dos tabloides del cráneo. Ah, entonces sí o sí, metronidazol. Tetanol siempre, cuidado que vayan como algunos que dicen, le preguntan todavía, ¿no? ¿Y cuántas ampollas o cuántas sesiones, ¿qué se llama? Vacunas para el tétano les ha puesto? No interesa. Si leen el MAT o cualquier libro serio de trauma, te dicen, no importa que tenga las 5 completas, aunque ayer le hayan puesto, hoy día es accidentado, no. Se ha demostrado que todo accidente de tránsito y demás, toda herida debería recibir tetanol, sí o sí. Ranitidina versus omeprazol. Algunos de ustedes creo que ya les comenté justamente en algún momento que estábamos hablando de que ranitidina versus omeprazol. Omeprazol todo el mundo queremos darle omeprazol porque creemos que por en este caso las úlceras por estrés, ¿no? ¿Se acuerdan las úlceras de Cushing que tienen en TEC? Tendríamos que darles a todos. Pero bueno, en realidad sí podríamos, pero si son ancianos jamás, si son obesos jamás. ¿Por qué? Porque el obeso, el anciano, todos aquellos que tengan esa tendencia de ser de trombos y que pueda tener ACV isquémico o infarto miocárdico, o sea, que tenga esos factores de riesgo, jamás le den omeprazol. Porque cuando quieras darle el clopidogrel, no va a funcionar. El clopidogrel funciona al 20-30% de actividad cuando le das omeprazol. O sea, y las esperanzas de ayudar al pobre anciano, al pobre paciente con trombos, ¿ya? Entonces, preferible la ranitidina, un inhibidor H2, ¿no? Lo de la aspirina, 300, en algunos libros dice 325, pero aquí en Bolivia, por si acaso, viene de 500 con comprimido y los aspirina viene de 100. Lo de la aspirina es bien controversial, doctores, pero podríamos darlo sí si sospechases de que está entrando con ácido isquémico, con infarto de miocardio. La enoxaparina al igual es controvertido porque imagínense, si estás seguro que no va a entrar a quirófano porque tiene un hematoma epidural, subdural y demás, perfecto, denle. Pero si no estás seguro, mejor ni lo des. ¿Por qué? Porque no va a parar de sangrar. Pues va a ser bien chistoso que le has dado aspirina ahorita y después viene el neurocirujano, le saca tomografía y dice, ah, no, es hematoma epidural, pero ya le ha puesto enoxaparina, nada. Póngale plasma. Dice, pero tan fácil. Bueno, fácil que te den el plasma, no el banco de sangre te va a dar plasma, pero ¿qué van a generar? ¿Se acuerdan? Rally y taco. Ah, entonces vean que no ha sido tan sencillo y por eso después se muere el paciente. Entonces hay que rever qué le voy a dar, qué complicaciones puede tener. ¿Le vamos a dar antieméticos? Sí, porque les dije que este paciente va a convulsionar por cualquier alteración, contusión que pueda tener, va a convulsionar. Antieméticos reales, verdaderos, el ondansetron. No olviden que el ondansetron es el único antiemético real, ¿quieren? Que hay en nuestro medio. El ondansetron actúa directamente, si se acuerdan, en el área póstrema, que está justamente por debajo de los agujeros de Magendie, que es donde está en el cuarto, en el piso del cuarto ventrículo. ¿Recuerdan? Ahí inhibe el vómito. Es caro, ¿quieren? 70, 80 pesos la ampolla. Se pone, viene de 8 miligramos, se pone uno cada 8 horas y va muy bien. Más usamos en pacientes con cáncer, porque ellos sí o sí van a vomitar y necesito que no vomiten. Después tenemos la metoclopramida, que no es un antimético, es un pro, ¿ya? 10 miligramos endovenoso cada 8 cada 6. Puede ser. La metoclopramida es buena, pero ¿qué es lo malo? De que no es un antimético. O sea, el paciente va a tener todavía ganas de vomitar. Así que cuidado que creen, ¿ya? De que con eso no va a vomitar, puede todavía vomitar.
Lo único que han hecho, la metoclopramida cierra la ampolla, perdón, abre el píloro y empieza a contraer del estómago para abajo. Pero, para que me entiendan mejor, como es un procinético, no siempre va a abrirlo de manera rápida el píloro y a veces va a empezar la contracción, el píloro no se ha abierto todavía, puede vomitar y broncoaspirar. Que no crean de que es tanto remedio y que ese rato va a funcionar. Anticonvulsivantes como tales pueden usar varios, pero el que más usamos generalmente es la hidantina, ¿ya? La hidantina 800 a 1000 miligramos por sonda orogástrica, luego 100 miligramos por sonda orogástrica. La hidantina usamos porque es barata, en todo lado hay, la mueles literalmente. La fenitoína es una droga que es muy buena, pero no hay en muchos lugares, ni siquiera a veces en el tercer nivel, ¿ya? Sí, sí. Ni siquiera hay a veces en el tercer o el cuarto nivel, así que, bueno, funciona así, es endovenoso y todo aquello, ¿no? La fenitoína se puede preparar, como dice ahí, 1 gramo en 100 ml de solución fisiológica endovenosa para 1 hora, luego 100 endovenoso cada 8 horas. Y otros lo preparan 1 gramo en 250 ml de fisiológica para 24 horas. Entonces, muchos tienen diferentes formas de dar. Pero por más que le hayan puesto, hay muchos pacientes que cuando tienen una masa gigante de arriba, por la doctrina de Monroe Kelly, es que usted se iba a convulsionar, así que de rescate siempre déjenle diazepam. Es bueno, una benzodiazepina suave, 5 miligramos endovenoso está dosis después. Pueden poner hasta 25. Antiedema. Es obvio que cualquier golpe, ¿se acuerdan que les dije, va a edematizar el cerebro? ¿Podemos poner manitol? Sí. ¿Qué es lo que yo hago? Pongo vía central, le inicio aminas, con una dosis bajita, noradrenalina 0,01 gamma, ya está entrando aquello, entonces puedo jugármela con el manitol. No olviden que el manitol te lo va a deshidratar, te va a choquear. Cuidado que quieran poner a todo el mundo manitol, no, se puede morir por culpa de ustedes. Manitol 300 endovenoso STAT, pasar por microgotero, luego 100 endovenoso cada 6, es lo máximo que se puede. Pero también podemos dar solución hipertónica, que tiene menos repercusión, ¿no? 70 mil equivalentes de natrio, menos 80 de fisiológico cada 4 horas. Este se puede dar más veces. Analgésicos, ya hemos hablado bastante de analgésicos. Ketorol yo no doy porque es crítico y obviamente su riñón ya está lesionado y tú le vas a generar más injuria renal. No doy dipirona por si quieren saberlo. El metamizol se ha demostrado que genera en neurocríticos dolor crónico de por vida. Después, tramadol te puede generar emesis, vómitos, broncoaspirarse o te puede choquear igual. Después, paracetamol va muy bien si quieren, ketoprofeno va muy bien. Y la morfina, para saber, ¿y qué hago después de que lo intuban? Lo intuba y el paciente quiere sacar su tubo. Ah, hay que sedarlo. Entonces van a revisar esto. Fui preguntándoles la famosa clasificación del RAS 5, que lo crearon justamente enfermeras de terapia intensiva y que gracias a esta a dar penta más mida, lo dopan al paciente, dos respuestas. Comienza hasta 10 horas y luego a 15, a 20, hasta que se duerme el paciente y ahí lo dejan. Todos reaccionamos diferentes. Creo que creen que todos vamos a iniciar o vamos a dejarlo en 15 o en 20, no. Muchos quedan con 10 y eso. Esto que ya lo saben de memoria ustedes, lo de la metilprednisolona, ¿no ven? Ya saben cómo es 30 miligramos kilogramo un bolo, dividido en 250 y luego 5,4 cada hora. Si es accidente menos de 6 horas por 23 horas, si es de 6 a 8 horas, cada 48 horas. Perdón, por 48 horas. Si no tienes dexametasona, 16 miligramos, stack, y luego 8 cada 8 por 24, 48 horas, igual que lo anterior. Y si el paciente, como es neurocrítico, les dije que también puede subir su azúcar, tienes que dejar esta regla, ¿no? Siempre. Es decir, si tiene tanto en tanto, le pasas tanto de insulina cristalina, tanto en tanto, tanto de insulina cristalina. Entonces es bueno dejarlo. Acuérdense siempre lo que siempre les digo. Está bien que ustedes sepan, que estén bien preparados, pero ¿cómo sabes que el siguiente médico también lo sabía? Y si tú no lo pones, no creas que te has excusado de la ley, no te van a echar la culpa porque si tú bien lo has manejado, lo has estabilizado y demás. Otra cosa sería que el médico que viene después de ustedes pone desea todo. Ya.
tú te libraste. Pero si no pones, entonces tú también te complicas la conducta. Obviamente hay que sacar el laboratorio. Ya saben qué laboratorios pedimos al inicio, ¿no? Estos ya serían los laboratorios de la segunda tanda, segunda vuelta, ¿no? Todo aquello que te sirva. Miren que esto vamos a pedir troponinas. Nunca olviden que todo paciente que tenga ácido isquémico, es obvio que puede tener infarto. Todo infarto agudo de miocardio. Todo paciente que tenga infarto agudo de miocardio puede tener ácido isquémico. Siempre van de la mano. O sea que tiene troponina T, troponina I, TKMB. ¿Ya? Ahora, si no tuviera todo eso, alguna vez les conté a algunos de ustedes, pueden pedir GOT. Si la GOT está disparada por 3 y tienes dolor precordial, es infarto agudo de miocardio. Electrocardiograma, imagenológico, solamente las radiografías, secuencia de trauma, ¿no? Cervical lateral, tórax AP, pelvis AP, y solo si hay pérdida de la sensibilidad o motricidad de extremidades, le diría dorso lumbar AP. Después la colocación de un catéter venoso central y posterior a ello radiografía de tórax de control. No olviden siempre valoración. Si bien, aunque estés en primer nivel, tú tienes que poner valoraciones. ¿Por quiénes? Por cardio, por neuro, por neurología, por terapia. Tengan cuenta que todo esto que han anotado es legal. Si no se puede, si no hay, si el equipo es sancionado, igual tiene que estar anotado. Tú has pedido, no es tu culpa de que no se pueda realizar, ¿entiendes? Pero por lo menos ahí me dices cuando evalúan una auditoría y demás, no, pues el doctor sí sabía, pero también pones una nota abajo que el hospital al momento no cuenta o la clínica al momento no hay, son 3 de la mañana y no existe. Y bueno, ahí terminamos. Vamos a llevar en la siguiente clase el tema de lo que es cefalea y ácido isquémico. ¿Ya? Van a repasar esos dos temas. Hay libros que son buenos, pero les voy a mandar por WhatsApp si es que quieren descargarlo, pero están en inglés. Hay varias páginas. Uno de ellos está en español. No es el mejor, ya, pero es el, digamos, más usado en Europa, que es el SADAMS, que tal vez algunos se lo son, neurología de SADAMS. Porque el ADAMS, que es el mejor, la Biblia de los neurólogos, es muy ampuloso, no habla de emergencia si quieren saberlo, pero voy a tratar de buscárselos igual algún libro ya más actualizado, porque miren que como libro de emergencias neurológicas, los que están en internet, son pocos los actualizados, la mayoría son 2016, 2018, si acaso, ¿ya? Entonces vamos a quedar aquí, doctores, mañana repasen. El ACV isquémico, yo quisiera que lo repasen de la CLS. Está muy bonito, está bien descrito. Entonces, ACLS es buena opción que les pase ya. Después, cefaleas, pueden repasarlo de algún libro de neurología digo, o de algún artículo, porque igual les voy a dar yo algoritmos de manejo, vamos a discutir tratamientos. De aquí en adelante, si se han dado cuenta, ya estamos hablando de puras patologías. Entonces, les voy a dar un poquito de la fisiopatología, de las definiciones, y nos adentramos a ver directamente tratamiento. Eso es lo que me interesa, que ustedes vean tratamiento, tratamiento, tratamiento. ¿Ya? Si no tuvieran ninguna pregunta, consulta, nos vemos en la siguiente clase.